Escúchanos en la ciudad de Montería, Canaán Radio HJU78, en el dial 89.0 FM, la radio que te bendice. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Envíanos tus peticiones a los teléfonos 313-517-1252 y 310-831-1275. Y con gusto oraremos por ti. Cada día contigo. Conduce Luis Fernando Hernández. Muy buenos días, un saludo muy especial para todos los amigos que están conectados en esta hora de la mañana con nuestro devocional Cada día contigo. Soy Luis Fernando Hernández y quiero darte la bienvenida para que juntos podamos acercarnos un poco más a Dios y poder comprobar esa buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. Dios es especialista en hacer cosas inusuales, en tomar nuestras vidas desde cero para hacernos grandes maestros de la palabra. Y así en la Biblia encontramos muchos ejemplos en los que Dios no llamó a los expertos, no llamó a los letrados, no llamó a los más espirituales, no. Dios hizo de cada persona una obra de arte. Dios tomó a cada persona que llamó para transformarlas y moldearles conforme a el propósito por el cual cada uno de ellos habían sido llamados. Es decir, el que fue profeta o llegó a ser profeta no era un profeta. Al que Dios llamó para ser un gran evangelista no era un evangelista. Al que Dios llamó para usarlo y sanar a los enfermos no era el que sanaba a los enfermos. Y esto lo vemos reflejado tanto en el Nuevo Testamento con los discípulos y toda la gente que se unió, que siguió a Jesús, pero también lo vemos reflejado aún en el Antiguo Testamento. Muchos de ellos se rehusaban, se negaban al llamado. Moisés, uno de ellos, se negó a ser el libertador por cuanto él había fracasado en hacer juicio o en hacer justicia para su pueblo. Así a Abraham, aquel que no podía tener hijos, Sara, que no podía tener hijos, vino a ser llamado el padre de naciones. Y del ejemplo en el que vamos a tomar está en el Antiguo Testamento. Hay un texto muy particular que llama o que nos presenta el llamado de Dios para uno de sus siervos, un joven, un muchacho que creció en la casa de Dios, pero con el pasar del tiempo supo escuchar la voz de Dios, supo entender su ministerio, su llamado, y bueno, bien, terminó siendo el gran profeta Samuel, el que muchos temían porque lo que él hablaba se cumplía. Había veracidad en su palabra. Y quiero que vayamos a ese momento en el que Dios llama a Samuel. Porque el texto de 1 de Samuel en el capítulo 3 inicia hablando acerca de este llamado que en el contexto en el que se presenta, la Biblia dice en el versículo 1 que escaseaba la palabra de Dios. No había palabra con frecuencia. Es más, podemos discernir que estaban haciendo todo por religiosidad, por culto, porque así se hacía, porque así se adoraba, porque así se entregaba ofrenda, y todo lo estaban haciendo de manera mecánica, pero en sí no había una respuesta de Dios. Y lo que el contexto nos muestra es que se perdió esa intimidad o esa comunión con Dios desde el sacerdote Elí para no estorbar a sus hijos, y desde el mismo pueblo que no supo cómo traer la presencia de Dios para sus vidas.
sino que era a través del sacerdote. Ahora bien, lo que este texto nos muestra es que Dios llama a Samuel y lo llama en 3 oportunidades, y cada una de estas oportunidades Samuel, cuando escuchaba la voz que lo llamaba, él corría hasta el sacerdote Elí, y el sacerdote Elí entendió en la tercera ocasión de que Dios quería hablar con Samuel. Primero quiero rescatar o resaltar la paciencia de Dios por esperarnos, el interés de Dios porque podamos escuchar bien el mensaje, la palabra de Dios. Amados, me preguntaba antes de compartir este mensaje con ustedes y mientras hablaba con Dios de qué sería lo que compartiría en esta mañana. En mi corazón y en mi mente rondaba una pregunta: ¿cómo sabemos qué es el mensaje de Dios? ¿Cómo sabemos que lo que llega a mis oídos es la palabra de Dios? Es decir, ¿cómo tú sabes en esta hora que este mensaje viene de parte de Dios? Y yo, ¿cómo sé que este mensaje va direccionado para ustedes de parte de Dios? Y ciertamente este pasaje habla mucho de lo que tiene que ver con la respuesta a esta pregunta. Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, cambia todo. Y no es porque estemos escuchando a un hombre, a una persona, sino porque Dios está en el asunto y nos va a hacer convencer de que Él está en el asunto. No tiene nada que ver con la persona, tiene que ver Dios y tú en esta hora de la mañana. Entonces, continuando con el mensaje y rescatando lo que acontece en este pasaje bíblico, es que Dios es paciente, que Dios te busca 1, 2, 3 veces y más, que Dios te llama 1, 2, 3 veces y más. Dios está interesado en que puedas escuchar el mensaje tal como Él lo ha preparado para ti, conforme al llamado, conforme a tu propósito. Ahora vamos a leer el texto bíblico y para ello te invito a la palabra del Señor. La palabra del Señor y ese poder especial entre nosotros. Dice la palabra de Dios en el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 8 al 10. El Señor volvió a llamar a Samuel por tercera vez y él se levantó, fue a Elí y dijo: aquí estoy, pues me llamaste. Entonces él respondió que él supo, Elí entendió, comprendió que el Señor estaba llamando al muchacho, es decir, a Samuel. Y Elí dijo a Samuel: ve y acuéstate, y si él te llama, dirás: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y Samuel, dice la palabra de Dios, que se acostó en su aposento. Entonces vino palabra del Señor y se detuvo y llamó a Samuel como las 3 ocasiones pasadas: Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: habla, que tu siervo escucha. Mira lo que está aconteciendo aquí. Porque Samuel tenía un llamado y un propósito de Dios. Él creció en su casa. Pero ahora Dios se le presenta con la intención de hablarle a Samuel, de preparar a Samuel. Y ahora nosotros hoy entendemos que el llamado de Samuel era para ser profeta. Y cada palabra de la que Dios declaró en ese encuentro a Samuel se cumplieron. Pero antes de ese encuentro la Biblia dice que Samuel no conocía a Dios, ni había escuchado palabra de Dios. Es decir, Samuel aunque estaba en la casa de Dios y se había guardado para Dios, no había tenido un encuentro personal con Dios que marcara o que le detonara el llamado de Samuel. Y Samuel escuchó la voz de Dios,
por dirección propia de Elí, que en un momento no entendía lo que pasaba, pero en un momento Dios le hizo entender y cayó en cuenta que Dios estaba llamando al muchacho. Ahora, Samuel tiene una palabra de Dios, que Dios le reveló lo que iba a acontecer con el pueblo y en especial con Elí, porque Elí no había estorbado o exhortado a sus hijos y los dejó que hicieran pecado deliberadamente dentro y fuera del tabernáculo, dentro y fuera de la casa de Dios, y por esto iba a ser juzgado. Ahora, el día siguiente, Elí llama a Samuel y le dice que le diga qué fue lo que Dios habló con él, que si no se lo decía, lo que le había dicho Dios a Samuel iba a acontecer con él y más. Y Samuel, por supuesto, le contó todo a Elí. Y lo que había de acontecer en las palabras de Dios, cada profecía, era que él juzgaría la casa de Elí por su pecado, por su falta, por no corregir a sus hijos, por hacerse cómplice de la maldad de sus hijos. Entonces, amado hermano, mira cómo se cumple la palabra de Dios y el llamado que Dios tiene con la vida de Samuel. Lo llamó para ser un profeta a las naciones. Y desde ese mismo momento en el que le reveló todo, Samuel cargaba con un mensaje de parte de Dios. Samuel cargaba con la palabra de Dios, el profeta Samuel. Sin embargo, era un muchacho que aún crecía en la casa de Dios. El tiempo pasó y cada profecía se cumplió, de esas que Dios le dijo a Samuel que iba a hacer con Elí. Se cumplió cada palabra y se confirmó el llamado de Samuel. Yo sé que en esta mañana estás escuchando este mensaje y te preguntarás, ¿cuál es mi llamado? ¿Qué es lo que Dios demanda de mí? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Y una manera de poder acercarnos un poco más a ese llamado probablemente sea lo que más le huyas, probablemente sea lo que más te ha costado, probablemente aunque palpita tu corazón para hacer aquello, no lo has podido realizar hasta el día de hoy. Por recurso, por capacidad, por conocimiento, porque no eres idóneo, no tengo idea. Y esto lo representa muy bien Samuel. Aunque estaba creciendo en la casa de Dios, él todavía no conocía a Dios. Aunque estaba creciendo y ministrando en la casa de Dios, él no había tenido un encuentro personal con Dios. Dios quiere asegurarse de que en el momento en que tenga un encuentro personal contigo, no vas a tener dudas de que Dios va a estar contigo. Va a haber algo o va a acontecer algo que va a encender la llama, la pasión que está dentro de ti y va a hacer que todo lo que esté alrededor confirme tu llamado para con Dios. Entonces no tengas miedo, porque Dios está interesado y te va a llamar cuantas veces sea necesario. No te vas a poder esconder, no vas a poderte huir, aunque yo sé que quieres hacerlo, pero en ocasiones la falta de condiciones, el temor a lo porvenir, te hacen sentir de que tú no estás diseñado para eso, de que tú no estás llamado para eso. Estás llamado para cumplir la voluntad y la palabra de Dios y más, porque Dios en ti hará maravillas y proezas. Quiero invitarte a meditar en eso que tanto temes pero que quieres, a meditar en eso que tanto deseas pero no puedes, a pensar un poco en eso que Dios ha puesto en tu corazón pero que hoy tú dices, ¿cómo será esto? ¿Cuándo será esto? ¿Por qué de esta manera? Y quiero que en esta meditación usted pueda ver la respuesta de Dios en la vida de Samuel. Porque tal aconteció con Samuel, va a acontecer contigo. Dios se encargará que se cumpla el llamado por el cual ha traído tu vida a estos tiempos. Quiero invitarte a una breve pausa, no te desconectes porque al regresar vamos a hablar acerca de algunos principios fundamentales que debemos tener en cuenta para atender este llamado, por supuesto teniendo un encuentro personal con Dios. ¿Cómo podemos lograr
identificar nuestro llamado, o mejor, cómo podemos lograr un encuentro personal con Dios que nos saque de toda duda, de toda incredulidad, de todo vacío, de todo inestabilidad. Así que vamos a la pausa, no te desconectes y ya regresamos con más de nuestro devocional Cada Día Contigo. Cada día contigo. Conduce Luis Fernando Hernández. Canaán Radio 89.0 FM. Música que bendice tu día. Actualízate ya a TDT y no te dejes engañar. Acceder al servicio TDT es gratis, así de fácil y cómodo. La TDT está a tu alcance para ofrecerte información y entretenimiento sin pago de facturas y sin suscripciones mensuales. Cualquier persona que se encuentre en las zonas de cobertura en Colombia puede tener acceso. Recuerda, nadie puede pedirte dinero por el servicio de la TDT. No caigas en engaños. Más info escribiendo a actualizatetdt@mintic.gov.co. Actualízate ya a TDT, no te quedes sin señal de TV. Mintic, Colombia, potencia de la vida. Atención Montería. ¿Buscas un lugar donde celebrar y fortalecer los lazos familiares? Te invitamos a la Iglesia Centro Familiar Cristiano Internacional. Todos los domingos, ven y comparte con nosotros en nuestros cultos de celebración de la familia. Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cántico, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Salmo 95, 1 al 3. Celebración de la familia 1 a las 7 a.m. Celebración de la familia 2 a las 10 a.m. Nos encontramos en la calle 21, número 130, Montería, Córdoba. Trae a tus seres queridos y disfruta de un ambiente lleno de amor, fe y esperanza. Recuerda, somos una iglesia para toda la familia. Te esperamos este domingo, no faltes. Cada día contigo. Conduce Luis Fernando Hernández. Bien, continuamos en esta hora de la mañana con nuestro devocional Cada Día Contigo, mientras meditamos en aquello que está compungiendo nuestro corazón, en lo que hace que en ocasiones te desequilibres. Y esto está bien que en algunos momentos sientas que no tienes orientación. Y estoy hablando de quien aún no tiene certeza de su llamado. Una palabra, una confirmación de parte de Dios que te saque de la inseguridad, de la inestabilidad. Dios hace hoy algo especial contigo y no es por el devocional, es porque Dios ha trazado un encuentro contigo a través de este mensaje. Una vez más voy a repetir esto, porque Dios ha trazado un encuentro contigo a través de este mensaje. Dios quiere tener un encuentro personal contigo como lo tuvo con Samuel. Ahora la pregunta antes de ir a la pausa es si puedes identificar aquello que quieres pero no puedes, aquello que deseas pero te da miedo, aquello que sientes que has sido llamado por eso pero no ves cómo puede ser. Identificando esto y respondiendo a la pregunta si este llamado viene de parte de Dios, quiero orientarte a través de dos pasajes bíblicos muy especiales, muy importantes, porque uno de ellos tiene que ver con cómo podemos identificar que es Dios. Así que quiero invitarte una vez más a la palabra del Señor en esta mañana.
La palabra del Señor y ese poder especial entre nosotros. Dice el apóstol Pablo a la iglesia en Romanos, en el capítulo 8, en este versículo, Romanos capítulo 10, versículos 17 y 18. La palabra de Dios dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, una vez más, dice la palabra que la fe es por el oír, y el oír palabra de Dios. Palabra que viene de Dios. Pero dijo el apóstol Pablo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Exhortando a la iglesia en Roma, el apóstol Pablo está diciendo que para poder recibir del llamado de Dios, para poder asumir la identidad que tenemos en Cristo, esto viene, o la convicción viene, por el oír palabra de Dios. Cuando no podemos identificar la palabra de Dios que compromete nuestra vida en un llamado, en una asignación, en un propósito, entonces no podemos tener certeza, no podemos tener esta confianza de la que habla la palabra, no podemos tener fe, porque la fe es por el oír, y el oír palabra de Dios. Ahora el apóstol Pablo exhorta a este pueblo y le dice: mira, ustedes no han podido oír la palabra de Dios porque están entretenidos con las palabras de ellos, con las palabras de estos hombres que hablan fábulas, que hablan historias. Entonces tienen que oír la palabra de Dios. Y volviendo al texto del llamado de Samuel, el mismo sacerdote Elí le dice: mira, yo no te he llamado. En 3 oportunidades aconteció así hasta que él comprendió. Y dice: mira, ves, y cuando te hable, di, habla, tu siervo oye. Entonces Samuel escuchó la palabra de Dios, y no la palabra de Elí, no la palabra del sacerdote. Probablemente el contexto nos deja ilustrar un poco desde que el versículo 1 dice que la palabra de Dios escaseaba. Entonces estaban escuchando era el sacerdote ministrar, hablar, y no estaban escuchando a Dios. Pero cuando Samuel escuchó la palabra de Dios, entonces vino fe, vino confianza, entonces aconteció lo que tenía que acontecer. La fe es por el oír y oír la palabra de Dios. Entonces no te desgastes escuchando a los hombres. Ahora bien, me puedes estar escuchando a mí y estás escuchando a un hombre, pero en este mensaje tú tienes que identificar, tienes que discernir, tienes que pedirle a Dios: Señor, háblame, porque tu siervo oye. Entonces no me vas a escuchar a mí, entonces vas a escuchar la voz de Dios a través del mensaje. Entonces vas a escuchar el mensaje que Dios tiene, entre comillas, encriptado en este mensaje. Algo que tú puedes decir: wow, esto es para mí. Sí, el mensaje es complejo, quizás un poco largo, pero esto específicamente es para mí. Entonces podrás identificar que no estás escuchando al hombre, sino que estás escuchando a Dios. Y para esto necesitas intimidad, necesitas comunión con Dios. En el momento en el que Elí le dice: mira, retira, vete a acostar, vete a tu aposento. Y allá Dios le habló, en la intimidad, en el secreto. No se lo dijo a nadie más, no se lo dijo a Elí, no se lo dijo al sacerdote, se lo dijo al que iba a ser el profeta, se lo dijo al profeta para confirmar su llamado como profeta. No sé lo que Dios tenga que hacer contigo, no sé lo que Dios vaya a hacer contigo, pero sí estoy convencido de algo, que si prestas tus oídos a la palabra de Dios, al mensaje de Dios, no a los hombres, entonces Dios va a confirmar lo que Él ha dicho que va a hacer contigo. Tu llamado, tu asignación se cumplirá porque has prestado tus oídos a la palabra de Dios. Ahora, un texto más para concluir, y este no es cualquiera el que habla este texto. Estoy hablando de que Jesús, Él mismo pronunció palabra, y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, versículos 16 y 17, la palabra dice que
Así que Jesús les dijo: mi mensaje no es mío, sino que proviene de Dios, quien me envió. Todo el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si lo que escucha proviene de Dios o solo hablo por mi propia cuenta. Entonces mira esta característica bien importante que debes tener presente, en cuenta. Cuando alguien habla de parte de Dios, te va a conducir a Dios, no a ellos. Jesús está diciendo: mira, si alguien quiere comprobar de que lo que yo estoy diciendo viene de Dios y no de mí, entonces tienes que hacer la voluntad de Dios, porque en esa voluntad Él va a comprobar de que este mensaje que yo le estoy compartiendo no viene de Dios. Y tomo estas palabras para decirte: usted quiere comprobar cuál es la voluntad de Dios, entonces no se conforme con el mensaje que le estoy dando, que le estoy entregando de parte de Dios. Tiene que ir a la intimidad, tiene que buscar a Dios en el secreto, tienes que leer su palabra. Este libro contiene el mensaje más seguro de todos los tiempos. Usted lee, medita, ora a Dios y pide al Espíritu Santo que le revele, que le muestre lo que es para usted. Conforme al llamado que Dios tiene, Él en esta mañana te dice que no te ha dejado solo, que Él está contigo y que hoy te recuerda de que si quieres comprobar su palabra, su voluntad, entonces tienes que ir a la presencia de Dios y si escuchas a alguien como Samuel escuchó a Elí, como Jesús nos está indicando, entonces ese mensaje nos debe direccionar a Dios, o esa persona nos debe direccionar a Dios, porque propiamente no es la persona, es Dios el que va a hacer maravillas y proezas en tu vida. Quiero orar por ti y pedirle a Dios que nos ayude, porque también soy parte de esto, de los que desea que Dios intervenga de una manera poderosa, extraordinaria en su vida. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, siendo agradecidos contigo en esta hora de la mañana, Padre, te damos gracias porque tus maravillas, ellas se muestran, se reflejan a través de tu palabra. Y no hay nada, Señor, de lo que digas que no se cumpla. Se cumplió tu palabra. Viniste, estuviste con nosotros en medio de esta humanidad. Pero también vendrás por segunda vez. También se cumplirá esta profecía. Padre, gracias, Señor, porque tú nos ayudas para poder cumplir nuestro llamado. Tú nos ayudas para cumplir la palabra, las promesas que tú has declarado sobre nosotros. Que no estamos vagos, solos, sino que contamos con el respaldo mismo de tu Espíritu Santo que nos direcciona hasta donde ti. Hoy, Señor Jesús, que hay muchos como Elí, hoy, amado Dios, también tenemos de tu Espíritu Santo para direccionarnos hasta tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Soy agradecido con Dios por la oportunidad y soy agradecido con ustedes por prestarnos sus oídos y escuchar este mensaje, sintonizarnos a través de la radio, de la televisión y estar allí conectado con nosotros a través de la plataforma de YouTube. Un abrazo para todos ustedes. Recuerden que estamos aquí lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana. Así que un fuerte abrazo para todos ustedes. Dios les bendiga. Dios les guarde. Cada día contigo. Conduce Luis Fernando Hernández. Canaán Radio 89.0 FM. Música que bendice tu día. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Envíanos tus peticiones a los teléfonos 313-517-1252 y 310-831-1275. Y con gusto oraremos por ti.